¿considera que el profesor tiene un buen salario económico de acorde a su profesión? Pregunta. Difícil de responder porque uno siempre quiere cobrar un poco mejor, ¿no? Así que... Bien, la verdad es que no. La verdad que en una ciudad pequeña como la nuestra, donde por ahí no hay muchas oportunidades laborales, se cree que un docente gana bien. Sobre todo porque hubo unos cuantos años donde el salario real docente realmente estaba mejor. Los últimos 3 o 4 años, lamentablemente el salario docente, como los salarios de todos los trabajadores creo, se han deteriorado. ¿Sí? Porque hace del 2018 que estamos viendo una crisis económica y financiera, que por supuesto también es una crisis social, que repercute en los salarios de todos los trabajadores, en la caída del salario real, es decir, en la pérdida del poder adquisitivo y la capacidad de compra. Por otra parte, la realidad provincial también indica que los salarios docentes no son los mejores del país, y no solamente que no son los mejores del país, sino que una gran parte de ese salario está en negro, es decir, que no está dentro de lo que vienen a ser los ingresos formales de un trabajador docente. Desde ese punto de vista, por supuesto que uno tiene que hacer una crítica, ¿no? Y una autocrítica también, en el sentido de que como colectivo de trabajadores no logramos, digamos, tener la suficiente organización como para reclamar a los estados provinciales por esos derechos que creemos como el derecho a un buen salario, ¿no? Fíjense que ni siquiera sabemos cuánto cobramos muchas veces los docentes, porque cobramos una parte en blanco, es decir, que son haberes con descuento, otra parte cobramos en negro, que son decretos del gobernador, que implican ciertos artículos que aparecen en los recibos de sueldo de los docentes, que si quiere mañana el gobernador saca otro decreto derogando el anterior y no cobramos. Entonces realmente es muy complicado, repito, los docentes no sabemos a veces ni cuánto cobramos, digamos, qué es lo que cobramos. Y por otra parte que sabemos también que esos salarios deberían tener relación con la canasta básica que establece el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, respecto de la canasta básica para cubrir las necesidades básicas que tiene toda familia, ¿no? Entonces, bueno, realmente la situación es compleja. Repito, en una ciudad como la nuestra, tal vez, donde, repito, hay pocas posibilidades laborales, porque no hay muchas empresas privadas, acá tenemos la fábrica, y después el comercio, y alguna que otra industria, pero no es una ciudad que se destaque, digamos, por la producción. Hay pocas oportunidades laborales y la salida laboral como docente por ahí resulta atractiva para muchas personas. Pero, volviendo a lo que decía anteriormente, durante los últimos años el docente ha perdido mucho poder adquisitivo, y en ese contexto me parece que debería haber una recomposición de los haberes del sector docente, porque realmente los docentes no solamente, como decía anteriormente, trabajan en esas horas que están adentro de la escuela, sino que muchas veces tienen que trabajar, o sea, tienen el trabajo en la instancia preactiva, que es la planificación, la instancia postactiva, que es la corrección, que son momentos del trabajo docente que están invisibilizados o no que se consideran. Por otra parte, como docentes, también las actividades que hacemos a veces nos exceden el trabajo meramente pedagógico-didáctico, a veces tenés que colaborar en proyectos de intervención sociocomunitaria. En las escuelas más humildes por ahí, los docentes hacen un trabajo enorme, que no es solamente un trabajo pedagógico-didáctico, sino que tiene un trabajo profundamente social. Entonces, realmente la escuela muchas veces se ve desbordada por un montón de demandas que son muy difíciles de cumplimentar, y si hay compensaciones simbólicas, son por los estudiantes y por algunas familias, y las compensaciones no vienen por el lado necesariamente de lo material, ¿no? Por el lado del salario. ¿Listo? ¿Está? Sí. ¿Cree que el docente a veces toma otro rol aparte de ser docente? Sí, no solamente el rol, digamos, de profesor estrictamente dentro del aula, sino que cumple con otros roles, por supuesto. Eso se ve sobre todo en las escuelas de los barrios, cuando el trabajo social que hacen los docentes es muy importante, ¿no? Y también sabemos que la escuela, durante los últimos 20, 25 años, no sabría establecer bien el rango temporal, también cumple otra función que la de guardería prácticamente, ¿no?
eso también se vio muy latente, se ve como muy, está como muy presente, digamos, bueno, en los momentos que los docentes deciden tomar medidas, como por ejemplo el paro, no sé, huelga de brazos caídos, etcétera, etcétera, sino que también se vio durante la pandemia, ¿no? Esa cuestión de la escuela como guardería. Que uno entiende también porque la escuela forma parte de una red de instituciones y bueno, en esa red de instituciones la escuela ocupa determinado lugar. Pero bueno, como había dicho anteriormente, la escuela tiene una multiplicidad de funciones o una multiplicidad de demandas que la sociedad cree que la escuela tiene que satisfacer y bueno, lógicamente que esa multiplicidad de demandas a veces la cuestión meramente educativa se pierde un poco de vista, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Hay como dos miradas, me parece, acerca de la docencia. Por un lado está una mirada como romántica de la sociedad, bueno, y todo esto siempre está mediado por los medios de comunicación, al menos así lo entiendo yo, y por supuesto la sociedad también, ¿no? Pero hay como una mirada romántica de la maestra, del maestro, o del profesor, de la maestra y del maestro fundamentalmente, como la segunda mamá, ¿sí? La escuela primaria como una segunda casa, ¿sí? Que eso tiene que ver con los alumnos del nivel primario por ahí, ¿no? La educación secundaria es un poco más, o sea, se priorizan relaciones de tipo secundario desde el punto de vista sociológico y es como más impersonal. Pero hay como una mirada más romántica, digamos, que considera que los docentes prácticamente somos como unos salvadores, digamos, del mundo por la cuestión de la educación y demás, y hay otra mirada que me parece que es de mucha desconfianza respecto al docente, y eso sobre todo se pone en foco cuando hay, por ejemplo, paros, manifestaciones docentes, reclamos por cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, y ahí es cuando se demoniza al docente, se lo cuestiona, ¿sí? Y también, bueno, muchas veces, y sobre todo esto ha pasado mucho en pandemia, que bueno, es lo que nos tocó vivir este último año y medio, casi 2 años, que es también cuestionar al docente el hecho de que se dice que no dimos clases, en realidad dimos clases durante toda la pandemia y este año en particular ha sido más difícil que el año anterior porque no solamente que tuvimos clases presenciales, sino que al mismo tiempo tuvimos alumnos virtuales. Entonces la carga de trabajo fue mayor que el año pasado porque tuvimos clases híbridas, ¿sí? Y eso es algo que no se le reconoce al docente desde el punto de vista de la mirada de la sociedad ni desde el punto de vista tampoco de la remuneración económica, digamos que también es importante porque más allá de que un docente puede tener... Y bueno, ¿qué reflexión hace la educación en pandemia? La educación en pandemia fue una experiencia difícil, digamos, ¿sí? Para todos, ¿eh?